Muy bien, vamos a continuar con la sesión. En cuanto a la segunda parte de capítulo 10, TIQ, ¿no? Temperatura y calor. Y enseguida nos empalmamos con la parte que concierne al capítulo 11. Esto es la primera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a compartir los contenidos en cuanto a lo mencionado. Muy bien. Hay que recordar que ya hemos abordado estos conceptos fundamentales de temperatura y calor para efectos de conducirnos en cuanto a lo que concierne la termodinámica. Esto es el estudio de las relaciones entre el trabajo y el calor y otras formas de energía sobre sistemas físicos, sistemas termodinámicos, en cuanto a las famosas leyes de la termodinámica, ¿no? Primera ley, equilibrio térmico. eh, Segunda ley, conservación de la energía. Tercera ley, ¿no? Ya cómo se transfiere el calor. Cuarta ley, la imposibilidad de alcanzar el cero Kelvin, ¿no? Si uno las quiere decir así, es válido. Pero en el contexto histórico hablamos de la ley cero, ¿no? La ley cero, primera ley, segunda ley y tercera ley. Muy bien. La temperatura fue establecida como un indicador. Esto es, o indica equilibrio térmico, donde solo ahí se puede medir la temperatura, o indica movimiento de las partículas que constituyen un sistema físico, ¿no? Estas dos concepciones son perfectamente válidas. Una, ¿no? La otra, muy fenomenológicas, ¿no? Y uno tiene que tener eso claro, ¿no? Temperatura, indicador o de estado de equilibrio térmico, yo puedo medir temperaturas o indicador de movimiento de las partículas. Y en el entendido de que nuestro sistema termodinámico básico será el gas ideal, hablamos de el movimiento de las moléculas, ¿no? Y este resultado lo dice claramente, ¿no? La calibración del cero Kelvin, la calibración de la escala absoluta Kelvin, nos condujo a este resultado, donde, como dijimos, íbamos a emplear fundamentalmente la parte entera, ¿no? La lectura en escala Celsius, la lectura de la temperatura en escala Celsius, igual a su lectura en Kelvin menos 273, ¿no? El importante resultado de los deltas para estas escalas. Si se da un delta de temperaturas en Celsius, se obtiene exactamente el mismo delta en Kelvin. También vimos que las escalas relativas, que no son científicas, puesto que están asociadas a sustancias específicas, se correlacionan bajo esta ecuación, ¿no? La lectura de la temperatura en Fahrenheit
será igual a 1,8 veces su lectura en Celsius más 32. Sin embargo, esta ecuación, esta correlación, no conduce a un resultado como el anterior, sino que conduce a un resultado bastante fácil de percibir en cuanto a que los deltas de temperatura en Fahrenheit serán iguales a 1,8 veces sus deltas en Celsius. Bien, luego hablamos del calor. Calor, forma importantísima, interesante de energía, que se caracteriza por tres hechos que son notables, ¿no? Su dependencia de los gradientes de temperatura, su orientación y su difícil control, ¿no? Y esto lo vimos a la hora de observar cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas son puestos en contacto térmico, el calor fluye del que está a mayor temperatura hacia el que está a menor, ¿no? Hasta que el sistema, ya viendo el conjunto como sistema, alcanza el equilibrio térmico, ¿no? A la temperatura de equilibrio térmico. Ya eso es la segunda ley, ¿se acuerdan? La segunda ley, ¿no? Describir cómo fluye naturalmente el calor, ¿de acuerdo? Y aquí está contenido lo mencionado, ¿no? Uno, el calor depende de los deltas de T, tiene orientación y es muy complicado su control. El calor se da o se expresa históricamente en calorías, ya sabemos cómo se define esta caloría, pero como toda forma de energía se expresa en joules, ¿no? Preguntas de clase, la importancia de la coyuntura en el mundo físico, despejada por la contribución de James Joule cuando obtiene su famoso equivalente mecánico de la caloría, ¿no? Bien, y dijimos que íbamos a aplicar como cohecho en cuanto a fenómenos vinculados al calor, tres grandes aspectos, ¿no? El aspecto asociado a los fenómenos de dilatación, ¿no? Contracción, dilatación en sólidos y líquidos, ¿no? Que es una cuestión bastante fenomenológica y extremadamente simétrica, ¿no? Porque los tres casos, sistemas lineales, superficiales o volumétricos, obedecen a la misma estructura matemática, ¿no? Introduciendo en cada caso sendos coeficientes térmicos, ya sean lineales, superficiales o volumétricos, ¿no? Esta observación experimental se concreta en una ecuación introduciendo este coeficiente, ecuación que define a este coeficiente, permitiendo ser usada para analizar o para resolver, o su equivalente cuando uno despeja en ella la llamada longitud final a la temperatura T, ¿no? Se ve bastante rapidito que si reemplazamos este delta de L como longitud final menos inicial y despejamos la final, se obtiene rápidamente este correlato, ¿no? Y se obtiene lo mismo en el caso superficial o volumétrico. Resultados fenomenológicos, ¿no? Exactamente igual. Vimos la ventaja en cuanto al tamaño de estos alfas, orden de 10 a la menos 5, y para ciertos rangos de temperatura, la utilidad de estas expresiones, beta igual a 2 alfa, gamma igual a 3 alfa. Y en cuanto a esta especificidad a la hora de definir a la caloría, no porque uno se pregunta, pero profesor, ¿por qué tanto detalle en cuanto a la determinación de caloría, en cuanto a cómo produce esta variación de la temperatura en un gramo de agua de 1 Celsius? A eso se debe porque el agua es una sustancia muy, pero muy especial, ¿no?
una sustancia anómala, como ya vimos en la última sesión, en un proceso de enfriamiento en el entorno a 4 Celsius, ¿no? Debajo de 4 Celsius, ¿no? En la zona de 0 a 4 Celsius, ¿no? En esa zona, cuando estamos enfriando, se ve la anomalía, ¿no? Entonces, es por eso que hay que definir con bastante precisión en qué zona se establece esta variación de un Celsius, ¿no? Por esa razón, ¿no? Bien, vimos que el agua era anómala en la zona de 0 a 4 en un proceso de enfriamiento. Se ve clarito en la gráfica. Comentamos también por qué dijimos en el escenario de fluidos que íbamos a asumir que la densidad del agua era 1 kilo. Se ve que no es así, ¿no? Pero lo asumimos por cuestiones, digamos, de tomar un valor, ¿no? Pero se ve que no es así. Ese kilo densidad en el SI se alcanza en 4 Celsius, ¿no? Y esa anomalía debajo de 4 en este proceso de enfriamiento es en cierto modo ventajosa para nosotros, puesto que al disminuir la densidad del agua en el enfriamiento, como sabemos, van a, van a flotar los estratos de agua fría y los calientes, entre comillas, van a sumergirse, ¿no? Este proceso de pseudo convección, ¿no? Mm, permite solo que una capa de agua se solidifique, más no todo el depósito, ¿no? ¿No es cierto? Y permitiendo que nuestra cadena evolutiva siga adelante, si no se hubiese cortado. Y esta clase no sería posible de repente, ¿no? Tal vez. Las preguntas de clase, como ustedes ya saben, hay que desarrollarlas siempre bajo investigación monográfica, ¿no? Bien, ese fue el escenario recorrido y entonces empalmamos aquí con la sección 5 en donde se observan los cambios de fase o estado, ¿no? En cuanto al curso, estos cambios de estado o fase van a ser los clásicos asumidos al agua, ¿no? Y ni siquiera se verán todos, sino se verán básicamente sólido, líquido, líquido, gas, ¿no? Ni siquiera tocaremos el aspecto plasmático. Pero lo que sí quisiera puntualizar es que esta idea de estado-fase es muy diversificada, muy general, ¿de acuerdo? Se establece en diversos sistemas donde uno puede observar que en el caso del agua el asunto ocurre porque uno, ¿no? Entrega calor, ¿no? O extrae calor, ¿no? Son estados o fases asociadas a su estado térmico, ¿no? Pero los estados o fases pueden alcanzarse por diversos mecanismos, no solamente asociados a aspectos térmicos. Pueden deberse asociados a trazas, caso de los aceros, puede deberse por tratamientos térmicos, ¿no? Específicos para cambiar la conductividad, por ejemplo, óxidos de metales de transición. Puede deberse a inclusión de portadores de carga para controlar propiedades ópticas, ¿de acuerdo? Puede producirse el estado o fase bajo diversos condicionantes, ¿de acuerdo? Eso debe estar claro y es parte de la demás ciencia de materiales, ¿no?
Es interesante ver cómo una sustancia, bajo cierto tratamiento, como los mencionados, cambia radicalmente sus propiedades. ¿De acuerdo? Acá vamos a ceñirnos básicamente a lo que pasa con el agua en esos clásicos estados o fases: sólido, líquido y gas. ¿De acuerdo? Bien, para entrar al tema hay que recordar ciertos conceptos, ciertas definiciones asociadas a procesos térmicos, a procesos de entrega de calor, cambio de temperatura, entrega de calor, cambio de estado o fase, ¿no? Allá, y hablamos de la capacidad calorífica, C mayúscula, que se define como la cantidad de calor que requiere un cuerpo para cambiar su temperatura en un cierto delta de T. ¿De acuerdo? Ah, esta capacidad calorífica, ¿no? Como que establece la cantidad de calor que requiere el cuerpo para producir cambios en su temperatura de formas deltas de T. Es bastante lógico pensar que eso va a depender de la masa del cuerpo, ¿no? Si tú te imaginas una esfera de cobre de un radio 10 centímetros, sólida, ¿no? De esfera sólida. Y luego imagínate una de 1 metro de radio, ¿no? Es bastante evidente que la cantidad de calor para producir un delta de T de 10 Celsius, ¿no? Va a ser de repente mucho mayor en el segundo caso, ¿no es cierto? Así que es bastante evidente que esto tiene la deficiencia de depender de la masa del cuerpo, ¿de acuerdo? Pero como concepto en cuanto a la capacidad, ¿no? De allá cuánto calor recibe el cuerpo y en cuánto cambia su temperatura, es interesante, ¿no? Una mejor cantidad está asociada al llamado calor específico, ¿no? Una C mayúscula con una E minúscula o una C minúscula de frente, ¿no? Esta cantidad que indica la capacidad también calorífica está referida a un gramo de masa, ¿no? Está asociada a 1 gramo de masa y con este hecho ya libera a la debilidad anterior, que dependía de la masa del cuerpo, ¿no? De la masa M del cuerpo. Acá ya no, y acá se establece en cuanto a un gramo, ¿no? Es la cantidad de calor, ¿no? Que requiere la masa M del cuerpo para producir una variación de temperatura delta de T, ¿no? Allá es una mejor cantidad porque ya lo hace general, ya no lo hace dependiente de la masa del cuerpo, ¿no? Ya lo hace pasible de depender solo de la sustancia, ¿de acuerdo? Y en cuanto a lo definido anteriormente, es la capacidad calorífica entre la masa, ¿no? Las unidades son bastante evidentes: caloría, gramo, Celsius, ¿no? Una, una aplicación directa a un caso bastante conocido es el caso del agua, ¿no? Y como mencionamos en la sesión anterior, el agua es una sustancia muy especial que un indicador de esa especialidad es que haya su comportamiento anómalo debajo de 4 Celsius, ¿no? Pero también dijimos que era una cantidad especial por otras condiciones. Y hablamos de el calor específico, ¿no? Allá ese valor que uno conoce, el de 1 gramo por Celsius, ¿no? O ya en el sistema internacional, usando obviamente el equivalente mecánico de la caloría, de
¿no? 4,186 por litro al cubo, ¿no? Joules por kilogramo por Celsius, ¿no? Da un valor de C intenso para esta sustancia y esto tiene sus implicancias en cuanto a nuestra vida, ¿no? A la vida del ser humano, ¿no? Un ejemplo bastante conocido, clásico, en cuanto a esta capacidad, ¿no? Específica, este calor específico, que luego comentaremos en cuanto a su intensidad y en cuanto a su repercusión, ¿no? Una forma equivalente de hablar de este calor específico es que en lugar de referencia a la unidad gramo de masa, por gramo de masa, ¿no? Se habla por mol, ¿no? Es equivalente, solo que se establece en cuanto al mol de la sustancia, ¿no? El calor específico molar, que aquí lo hemos llamado como un C minúscula prima, ¿de acuerdo? Y en cuanto a lo dicho, será pues el calor específico, ¿no? La capacidad calorífica, ¿no? C mayúscula entre el número de moles, ¿no? Es equivalente a lo anterior, ¿no? Y es de pronta aplicación en contextos físico-químicos. Químicos. Este C, este calor específico, puede depender, como ya ustedes pueden intuir, de diversos parámetros. Puede depender de la temperatura, de la presión, ¿no? Del volumen, ¿no? Nosotros vamos a asumir en general que solo será una constante y al tener alguna dependencia lo será de la temperatura, a lo más, ¿de acuerdo? Y en ese contexto asumimos su trascendencia. Allá es una cantidad C que a lo más dependerá de T, ¿de acuerdo? Pero por lo general será una constante. En los intervalos que se ha de trabajar, se supone que es una constante, ¿de acuerdo? Pero si dependiese de T, ¿no? La cantidad de calor que se estaría involucrando en estos procesos cuando se pase de una temperatura inicial a una final T, se ha de calcular de esta forma, ¿de acuerdo? Asumiendo esa dependencia de C con la temperatura y que va a conducirnos a hallar el calor que requiere esa sustancia para producir ese delta de T, ¿ya? En la masa M de la sustancia, ¿no? Es bastante evidente que si esta C es una constante, sale y lo que se tiene es el delta de T, ¿no? Producto de esta expresión que asume una constancia de C, ¿no? De manera tácita, ¿no? En el caso más exigido, ¿no? Por lo general será una constante, ¿no? Mm, bien, y tenemos nuestra cantidad de calor que se requiere para que una masa M, la sustancia, caracterizada por su calor específico C, cambie su temperatura en delta de T. Ya tenemos el calor para producir variaciones de temperatura. ¿De acuerdo? Mm, los expertos consumidores de café hablan que obviamente el café se pasa, ¿no? Gota a gota. Em, yo hacía eso cuando era joven y tenía tiempo para hacer eso, ¿no? Pero ya no, ya uso café instantáneo, como tú puedes fácilmente ver. Pero los expertos, los degustadores de café, ¿no? Para empezar, toman café sin azúcar.
Yo no estoy de acuerdo, pero así es, ¿ya? Toman café sin azúcar y toman esencia de café. De repente tú has visto en casa pasar café, ¿no? O has ido a una cafetería, ¿no? Starbucks, ¿no? Y has tomado tu café pasado, ¿no? ¿No? Bueno, mi abuela era una experta culinaria y una de sus aficiones era el café de la mañana, el café de las 5 de la mañana, ¿no? Y muchas veces que yo me quedaba con ella, yo la acompañaba, ¿no? Y era pues devota, ¿no? Pasaba el café a la antigua, ¿no? Gota a gota, como de repente lo siguen pasando, ojo, pero yo hasta donde sé, mucha gente ya lo hace en el contexto instantáneo, ¿no? Pero los expertos dicen que el café se debe pasar. Estoy de acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo, porque pasado es mucho mejor, ¿de acuerdo? Se puede tejer mucha historia sobre el café, ¿eh? Pero lo que apunto es lo siguiente. Estos expertos dicen que el mejor café se pasa a 94 grados, ¿de acuerdo? Entonces tú entenderás que para hacerlo tendrías que levantar la temperatura de tu agua, está ambiente, ¿no? Hasta esa temperatura, ¿de acuerdo? Si suponemos que ambiente es 20, solo para facilitar los cálculos, ahí hablamos de un delta de T de cuánto, ¿eh? 74, ¿no? Allá hay un ejemplo ahí bastante interesante sobre, allá deberás de buscarte un productor de calor, ¿no? No sé si lo haces con una cocina a gas o eléctrica o magnética, no sé, ¿no? Pero el delta de T que se ha de prodigar a esa agua deberá ser en este contexto de 74 grados, ¿de acuerdo? Según los expertos en cuanto a beber café, ¿no? Pero también así uno puede hablar de diversos procesos, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a la obtención del vino, la cerveza, en cuanto a la pasteurización, ¿no? En cuanto a los procesos en donde uno requiere un delta de T, ¿no? Allá. Esta es la ecuación que asocia a la cantidad de energía-calor que requiere la masa M de la sustancia, caracterizada con un C, para producir deltas de T en ella. ¿De acuerdo? Para pasar de una temperatura inicial a una temperatura final T. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de este calor específico y lo ceñimos a un conjunto de sustancias, muchas de las cuales usaremos en el análisis de ejercicios, ¿no? Uno ve con bastante evidencia y bastante obvio que el caso del agua es un caso muy especial, ¿no? Y fíjate que se está expresando en términos de esta unidad no SI, ¿no? La intensidad del C del agua es notable, ¿no? Es muy notable. Con el aluminio, 5 veces, ¿no? 5 veces. Cobre, ay, ¿no? Cobre, ¿cuántas veces? ¿No? Es 0,093, ¿no? 10 veces, ¿no? Un cachito más, ¿no? El hierro, 10 veces, evidente, ¿no? Y así, ¿no? Es bastante intenso el C del agua. Pero recuerda su contenido, ¿no? Es bastante evidente que si el C es intenso, yo voy a requerir más calor para producir un cierto delta de T, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, Sencillamente, si miramos al cobre y al agua, ¿no?
Hablamos de más de 10 veces, ¿no? Para sobre la misma masa, porque debe ser así, ¿no? Sobre la misma masa y para producir el mismo delta de T. ¿De acuerdo? Voy a requerir 10 veces más energía, más calor. ¿De acuerdo? Esto le da al agua otro signo interesante, ¿ya? Que está vinculado ahora al hecho de que grandes masas de agua, porque hay que verlo así, ¿no? Grandes masas de agua pueden servir como reguladores térmicos, ¿de acuerdo? Si yo me confino cerca de un gran volumen de agua y si la temperatura es, por decir algo, 5 Celsius, será muy, pero muy estable en cuanto a 5 Celsius. Si fuese 10 Celsius. Si fuese 15 Celsius. ¿De acuerdo? Debido a la presencia de ese gran volumen de agua, actuando como regulador térmico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, como ya se mencionó, para que ese gran volumen cambie de temperatura, ¿no? En 1, 2, 3 Celsius, no sé, voy a requerir muchísima energía. ¿De acuerdo? Allá, el agua ahora actuando vía su C como un regulador térmico. Las preguntas de clase, ¿no? ¿De qué forma el alto C del agua influye en mejores condiciones de vida? ¿No? No conviene. ¿De qué forma? ¿No? Ojo, no hablamos de un confort en cuanto a que haya el agua te mantiene en un ambiente a 20 Celsius. No hablamos de eso. Hablamos de que esos grandes volúmenes de agua intervienen de manera significativa en que la temperatura del ambiente se mantenga estable, ya sea 5, 10, 15 o 20, no sé, ¿no? Hablamos de que es un regulador de la temperatura del medio, donde se encuentra ese gran volumen de agua, ¿no? Y la pregunta es válida en ese sentido, ¿no? Dos, ¿cómo se podrían medir los Cs? ¿Cómo medimos los Cs? ¿Cómo? Bueno, hay que pensar en un calorímetro, ¿no? Para poder medir los Cs se requieren muy buenos calorímetros, ¿no? Que esto no está muy lejano a lo que concierne a la experiencia de James Joule, ¿no? Para hallar el famoso equivalente mecánico de la caloría, ¿no? Yo necesito, ¿no? Si es que yo intentara hacer el experimento, si yo intentara emular a Joule, yo necesito un buen calorímetro, ¿no? Ah, ya, pero también podría usarlos para medir los Cs de las sustancias, ¿no? Siempre que hago esto me acuerdo de una genialidad de un grupo de estudiantes cuando hacemos laboratorio, en donde, bueno, el calorímetro, donde se producen los intercambios de calores, es un recinto interno al recinto que aísla al sistema, ¿ya? Y estos estudiantes habían cogido el calorímetro propiamente dicho y lo habían puesto a, a calentar, lo habían puesto sobre la hornilla, haciendo que la parte interna, que también es aislante, se, se torciera, ¿no? Habían estropeado el calorímetro, ¿de acuerdo? Porque eso no decía el manual, ¿de acuerdo? Y cuando uno revisa, ¿no? Porque uno cuando hace el laboratorio revisa, va a las mesas y hace una vigilancia saludable. Yo recuerdo mucho que vi
vi la parte interna toda chamuscada y pregunté qué pasó. Y relataron de que habían puesto la parte interna a calentar porque querían ahorrar tiempo. No, pues así no es el asunto, ¿no? No decía eso el manual. Y luego de hacer eso, estropearon ese calorímetro. Ya tuvo que dejarse de lado, ¿no? Bien, el concepto de calor latente, ¿no? El calor latente, L, se define como la cantidad de calor, ¿no?, que requiere la unidad de masa de una sustancia para cambiar de estado o fase, ¿de acuerdo? Y estos cambios de estado o fase se producen a la temperatura, ¿no?, donde se ejecuta ese cambio de estado o fase. Durante el intercambio de estado o fase, la temperatura se mantiene constante, ¿de acuerdo? Hay entonces esta cantidad, calor latente, que podrá ser de fusión, ¿no?, de vaporización, o de condensación, o de solidificación, hay simetría en cuanto a sus cantidades, ¿no? Se establecen para esos cambios de estado fase, ¿no? La cantidad de calor que se requiere por unidad de masa, ¿no? O la cantidad de calor que requiere una masa M de la sustancia para producir cambio de estado, de sólido a líquido, ¿no?, habrá un valor, ¿de acuerdo? Por unidad de masa, ¿no?, que es el L, ¿no? O habrá un valor para pasar de líquido a gas, ¿no? Y estos valores se repiten en los procesos inversos, ¿no? Condensación y solidificación, ¿no? Una vez más, el caso más difundido, más conocido, es el caso del agua, ¿no? Se suele usar estos valores de forma aproximada. 80 cal por gramo para efectos de cambio de estado fase, ya sea en el contexto de la, ¿no?, transición de sólido a líquido o la transición de líquido a sólido, ¿no? ¿De acuerdo? Como se había mencionado, ¿no? Sólido líquido, 80, tienes que agregarle 80, ¿no? Líquido a sólido, tienes que extraerle 80, ¿no? ¿No? Por gramo, de forma aproximada, ¿no? ¿De acuerdo? Allá, fusión, solidificación. Y algo parecido para la vaporización y la condensación, ¿no? Pero para esos casos perdón, se requiere un L, el valor aproximado de 540 cal por gramo, ¿no? Se agrega, se extrae, ¿no? O ya escrito en el sistema internacional, 2,26 por 10 a la 6, ¿no? Donde lo que se ha hecho es pasarlos obviamente usando el equivalente mecánico de la caloría, ¿no? Y obviamente de gramos a kilogramos, ¿no? Entonces, los calores que ahora se han de usar para efectos de esta transformación, este cambio de estado fase, en cuanto a lo que hemos revisado, se pueden rápidamente establecer de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Q igual a M veces L, ¿no? Entonces, ya tenemos el horizonte completo, ¿no?
tengo una sustancia, ¿no? Que, agua, ¿m? Que está en estado sólido a cero, ¿no? Entonces necesito que esa agua esté a 50 Celsius, ¿no? Allá, ¿qué hago? Allá, conociendo la cantidad de masa, yo sabré que necesito un calor inicial para cambiar su estado de fase. Pasarla de agua sólida a cero a agua líquida a cero, ¿no? Recuerda que los cambios de estado de fase se desarrollan a la temperatura donde se produce ese cambio de estado de fase, ¿no? Allá uso Q igual a LM, ¿no? Y para elevar la temperatura de esa masa de, de, de agua que está a cero a 50, requiere un Q que lo da la otra ecuación, ¿no? Ya MC delta de T. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así podría yo obtener una curva QT que me describe ese proceso, ¿no? En el caso del agua es bastante visible, yo podría rápidamente imaginarla, ¿no? Pero me enfrento a la siguiente pregunta, ¿no? Em, Se ha usado como ejemplo el agua, pero yo puedo pensar en otras sustancias, ¿no? Estas curvas Q y T me podían permitir caracterizar a la sustancia en cuanto a su comportamiento en estos procesos de haya cambio de estado de fase, elevación de temperatura, cambio de estado de fase siguiente y así, ¿no? ¿Me permitirían hacer eso? La respuesta es no, ¿no? Si bien las curvas QT son interesantes, porque recuerda que en el contexto del agua son tan espectaculares que conducen a un punto donde coexisten los tres estados, ¿no? El famoso punto triple del agua, ¿no? Son importantes, son interesantes, pero ¿permitirían caracterizar a la sustancia en su descripción termodinámica? Matemáticamente se formularía así, ¿no? Las variables Q y T caracterizarán al sistema. La respuesta es no, ¿no? Si bien Q, T son cantidades que están asociadas, ojo, están asociadas a los procesos termodinámicos, luego veremos que Q no podría ser ni siquiera imaginada como una variable termodinámica, ¿de acuerdo? T sí, pero no Q, ¿de acuerdo? Y es este hecho en gran medida lo que impide que QT, que las gráficas QT puedan describir termodinámicamente el sistema, ¿de acuerdo? En cuanto a lo ya mencionado de que nuestro sistema base termodinámico será el gas ideal, ¿no? Allá para ese sistema, T funciona, pero Q no. Bueno, Q en general no funciona, ¿no? Porque Q no podría tomarse bajo ninguna concesión como una variable de estado que permita caracterizar el sistema. ¿Ya? Eso lo veremos luego. T sí, pero como ya mencionamos gas ideal, haya presión también, haya volumen también. ¿De acuerdo? Que son las tres clásicas variables termodinámicas para un sistema gas ideal. ¿De acuerdo? Realmente hay cuatro, pero dejamos de lado la masa, ¿no? O el número de moles, ¿no? Centrémonos en esas tres. ¿De acuerdo? Am, ya las curvas, ya los desarrollos con esas tres, sí podrían ayudarnos a describir mejor al sistema termodinámico.
¿De acuerdo? La presión, por ejemplo, ¿no? La presión. Si estamos en Lima y pensamos, imaginamos que estamos a nivel del mar, ¿no? Porque te puedo retar a que tú lo hagas, ¿no? Y tú lo podrías hacer. De hecho que sí, ¿no? Ahora que ya la gente está regresando a la playa, ¿no? Porque recuerdo que estábamos un tanto desarraigados del mar, ¿no? A pesar que está a unos cuantos kilómetros, ¿no? Ahora que la gente está regresando a la mar, tú podrías ir con tu equipo a la playa a ver si es que el agua hierve a 100 Celsius. Si lo haces a buena hora, puede ser un trabajo interesante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hervirá así? Si tú pones tu ollita con tu, ¿no? Con tu, ahí tu fogón, no sé, ¿no? Tu hornilla, y luego sacas un termómetro que mida más de 100 por precaución, ¿no? Y tú lo ves ahí hervir y metes el termómetro, ¿marcará 100? ¿Ah? ¿Marcará? Te reto, ¿ya? Te reto. Pero bueno, en el papel dice así, ¿no? Allá a nivel del mar, el agua hierve, ¿no? Alcanza 100 Celsius, ¿no? En el hervido, ¿no? Cuando está hirviendo, cuando está sometida el agua a una presión atmosférica, ¿no? A nivel del mar, ¿no? Si tú haces el proceso en Huancayo, por ejemplo, ¿no? Agarras tu ollita con agua y la pones en el fogón de tu cocina, ¿no? En la hornilla, y esperas un tiempo y miras que esté hirviendo y hervirá así, ¿no? Eso es más fácil porque es una comprobación de que a qué temperatura hierve el agua en Moncayo, ¿no? Que está sobre los 4000, 3000. ¿Mm? Vaya, la presión es un parámetro, una variable que juega radicalmente en este contexto de allá, hervir el agua, ¿no? Ese hecho convencional, clásico, tradicional que todos de repente lo hemos hecho. Y me acuerdo que en mi casa, en la casa de mis papitos, de mis mamitas, eh, se ponían ingentes cantidades de agua los domingos para desayunar, porque todos se tomaban su café con leche o café Quaker, ¿no? Pero se requería bastante agua hervir, ¿no? Todos hemos puesto agua en la tetera para hervir, ¿no? Y todos hemos de repente sacado cuando este empezó a hacer bulla, ¿no? O sea, a hervir. Pero tu curiosidad científica fue tan agresiva, ya vamos a comprobar a qué temperatura está hirviendo, ¿no? En teoría, insisto, a nivel del mar, con una presión supuestamente atmosférica, ¿no? A nivel del mar, una atmósfera, hierve a 100 Celsius, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso, no? Allá en Huancayo es una pesquisa, ¿no? En Huancayo es una cuestión allá de, ¿no? Inspección, comprobación, ¿no? Ahí en Huancayo sacas tu termómetro por seguridad, ¿no? Cauto, ¿no? Que mida más de 100, ¿no? Y mides, no hierve así. Está hirviendo, tú ves que está ahí, pero no marca así, ni mucho menos, ¿eh? Marca menos, ¿no? Allá uno entiende que la presión, solo por escoger a una de estas cantidades, a una de estas variables, ¿no? O parámetros que describen al sistema, allá cobra una importancia radical, ¿no?
Bien, pero realmente para el sistema que más usaremos, el gas ideal, usamos PBT. ¿De acuerdo? Bien, en las preguntas de clase necesarias, ¿no? Para efectos de ahondar, para efectos de hacer investigación, ¿no? Sobre el tema. ¿Cómo sería una curva QT para el agua? ¿No? ¿Cómo intervienen las cantidades P y B en las curvas QT para el agua? Ah, el famoso punto triple, ¿te acuerdas? Que he mencionado, ¿no? Bien, y como tercer fenómeno ya presentado, ¿no? En el contexto de, ya estudiaremos estas manifestaciones del calor en la naturaleza, ¿no? Veamos los procesos de transferencia de calor, ¿de acuerdo? Hay estos procesos de transferencia de calor, o también llamados mecanismos de transferencia de calor, se pueden ver toditos conjugados, combinados ahí en una taza de café caliente, ¿no? Bueno, no sé cuál sea tu apetencia en cuanto al café, pero yo tengo una predilección, cuasi vicio, sobre el café, ¿no? Y la culpable es mi abuela. Mi abuela hacía un café espectacular. Aquellas épocas que nunca volverán. Hacía un café espectacular y lo hacía con esa dedicación de las abuelas, ¿no? ¿No? Gota a gota, ¿de acuerdo? El café se pasa gota a gota. Yo lo he hecho. Y me acuerdo mucho de mi viejito, de mi papito. Yo lo llené de orgullo a mi viejo cuando él se enteró que yo ingresé a la uni. Sacó pecho, ¿no? Contaba a sus amigos, ¿no? Como también lo habrá hecho tu papito, ¿no? Tu viejito. Y estaba muy contento, ¿no? Y yo recuerdo mucho que muchas noches que yo no tenía que estudiar, me quedaba, ¿no? Ahí estudiando. Él se me acercaba. Yo estaba en mi mesa ahí, en mi cuarto, con mis cuatro hermanos. Y me decía así, quedamente me decía, Percy, ahí te he dejado café. Así. Y me acuerdo mucho su estilo, ¿no? Su estilo de comprar el cafetal, que creo que hasta ahora venden. El cafetal de a cuarto. Y pasar a una cafetera, porque en ese entonces había cierta resistencia al consumo del café pasado, ¿no? Estas cosas de acá, ¿no? Había cierta resistencia a esto. Y venían en lata, no venían en estas botellas. Y en ese entonces solamente habían dos marcas, ¿no? El famoso Nescafé, ¿no? El Kirma, ¿no? Y cuando me decía eso, yo estaba feliz porque ya tenía mi ración de café para la noche. Y lo pasaba bien mi viejo, ¿no? Lo hacía bien, lo pasaba bien. Creo que había conversado con mi abuela. Entonces, en una taza de café caliente tú puedes ver congregado los tres procesos. Y ya creo haber comentado esa experiencia cuando yo era chambeador de la Cristal, ¿no? Cuando estábamos repartiendo en una de las bodeguitas de San Hilarión, que tú de repente conoces, ¿no? San Hilarión está como tres o cuatro cerros, como quien se va a, a la zona de Zárate, ¿no? Por ahí, una zona brava. Y en una de las reparticiones que
hicimos, yo entré a una especie de tabernita y uno de los señores, ya de grande edad, le recomendaba al otro que estaba tomando café que le pusiera varias cucharas que eran metálicas para que el café se enfríe más rápido. Y, y él no lo hacía bajo un conocimiento sistemático, ¿no? Escolástico del proceso. Él lo hacía por mera experiencia, cultura popular, ¿no? Em, Están presentes los tres procesos. El proceso de conducción, el proceso de convección. Tú nunca cuando has tomado un café o cualquier otro líquido, no te has preguntado por qué cuando tú empiezas a beberlo, notas esos cambios de temperatura, ¿no? Mm, y el proceso de radiación, ¿de acuerdo? Es este último al que se referían estos señores. Y tú conoces una cuchara, ¿no? Una cuchara tiene bastante de plano, ¿no? Es bastante plana, ¿no? Y vamos a ver enseguida cómo mientras más intensa sea el área que expone el cuerpo, más grande, ¿no? Allá el proceso de radiación se intensifica, ¿de acuerdo? ¿Mm? Porque depende de esa área. Y ese conocimiento popular es extremadamente valioso, ¿de acuerdo? Muy bien. El proceso de conducción se puede modelar hasta llegar a la famosa ley de Fugit, ¿no? En cuanto a una vara, ¿no? De longitud L, una vara metálica, ¿no? Longitud L, ¿no? Longitud L, sección constante, ¿no? Conectada a dos focos térmicos, T1, T2, ¿de acuerdo? Aislada para que el calor, vamos a aceptar que el calor está dentro de la barra, luego veremos que no es cierto, ¿no? Pero para efectos del modelo vale, ¿no? Recuerda, nosotros, los seres humanos, requerimos de modelos mentales para aprender, ¿ya? Si no los tenemos, es muy complejo el aprendizaje, ¿ya? Ya se establece un modelo mental, ¿de acuerdo? Esta idea de que el calor está fluyendo por la barra es parte de ese modelo mental, no correcto, pero parte del modelo, uno lo entiende perfectamente, ¿de acuerdo? En cuanto a ello, cuando tú pases a tu siguiente curso, Física 2, cuando toquen el tema de corriente eléctrica, van a apelar a otro modelo mental, ¿de acuerdo? Otro modelaje, ¿no? Y van a definir a la corriente eléctrica como el flujo de portadores de carga, ¿de acuerdo? Que como modelo mental funciona porque aparece la corriente eléctrica y tú imaginas que esa corriente eléctrica es la que viaja por el cable, algo que no es cierto, ¿ya? En cuanto a lo dicho, ojo, en cuanto a que haya la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica es el movimiento de los portadores de carga, ¿de acuerdo? Como modelo mental para entender el proceso está bien, pero eso no ocurre, ¿de acuerdo? No ocurre. No es la corriente eléctrica la que te prende el foquito, ¿no? ¿No? Porque, como tú sabes muy bien, si tú accionas el interruptor, ¿no? Lo cierras, casi instantáneamente desde la luz, ¿de acuerdo?
Pero cuando tú calculas la llamada velocidad de arrastre de los portadores de carga, te encuentras que te va a salir orden de 10 a la menos 5. Entonces ahí viene la contradicción. ¿Cómo es que la corriente enciende el foco asumiendo una corriente formada por portadores que están viajando a esa velocidad? Y yo veo que se enciende instantáneamente. ¿Cómo es eso? Ah, es otro ejemplo de que yo uso un modelo mental para entender la corriente eléctrica, pero eso no es cierto. ¿De acuerdo? Eso lo verás en tu siguiente curso, ¿no? Entonces, vamos a aceptar que el calor fluye por la barra, está aislado, así que se transmite por la barra, como ahí se indica, ¿no? Y cuando se hacen los experimentos, para efectos de obtener una expresión que nos dé la temperatura ya en régimen estable, ¿no? La temperatura a lo largo de la barra, que se simula con este eje X, ¿no? La temperatura que se tendría en la barra en régimen estable en la posición X, ¿de acuerdo? Allá, el experimento arroja que existe una dependencia entre la rapidez con la que fluye el calor, la sección A de la barra constante y la rapidez con la que cambia la temperatura respecto a la posición, ¿no? Se observa esa dependencia. Allá está H o rapidez de transmisión del calor a través de la barra. Depende de A y depende de esta derivada, como cambia T con respecto a X, ¿no? Allá, y para establecer la igualdad, se introduce un parámetro asociado a esta capacidad conductora del calor, que luego se llamará conductividad térmica, y por la fenomenología se introduce el signo menos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque como tú sabrás, ¿no? Como tú ya identificarás, esta derivada es negativa, ¿no? Porque recuerda que T1 es mayor que T2, ¿no? Se supone que esa es la relación de orden de estos focos térmicos. T1 es mayor que T2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la temperatura va a ir decreciendo a través de la barra, en la barra, de izquierda a derecha. Entonces, la derivada, como está cambiando la temperatura respecto a la posición, es negativa, ¿no? Y como esta rapidez, ¿no? Del flujo del calor no puede ser negativa o no se entiende negativamente, tienes que ponerle signo menos, ¿de acuerdo? Entonces, ya la expresión va como ecuación introduciendo esas dos cuestiones. La constante de proporcionalidad que describe la capacidad conductora de la sustancia que conforma la barra y el signo menos por la fenomenología de que esta derivada es negativa. ¿De acuerdo? La famosa ley de Curie, ¿no? Entonces, esta expresión podrá ayudarnos a encontrar esa temperatura. Ya, vamos a ver que sí, ¿no? Un ejemplo de esta conductividad térmica se la da al cobre, ¿no? El K del cobre es 397, ¿no? El cobre será la sustancia que tenga la más intensa conductividad térmica.
Mm, ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Será el mejor conductor térmico? Bien. Si se supone que esta H es constante, ¿no? Bajo esta suposición, vamos a asumir que esta H es constante, es la rapidez con la que fluye el calor es constante. Eso implica que la derivada es constante y uno puede pasar a los deltas, ¿no? ¿De acuerdo? Y si pasa a los deltas, uno puede establecer esa condición por su equivalente, que sería esta de aquí, ¿no? Eso va por un lado y se iguala, se pone en la ecuación, ¿no? Se resuelve, ¿no? Se imponen las condiciones de contorno y se obtiene el resultado, ¿no? En esta suposición de que esta rapidez con la que se transmite el calor es constante, se llega a este resultado, que es un resultado interesante, lineal, con respecto a la posición, ¿no? Bajo esa modelación, ¿no? Ya tú puedes intuir también de que si esto no es así, si esta derivada tiene otra connotación u otra condición, ya la obtención de la función Tx va a ser otra, ¿no? Pero cuando esto sea constante, el resultado de la función Tx, como se ha indicado, será de correlato lineal, empezando en T1 con pendiente negativa hasta T2, ¿no? Porque en x igual a cero tenemos obviamente T1 y en x igual a L va a resultar T2, ¿no? Pero todo es producto de esta condición, constancia, ¿no? Ahora, así como pudiese interesar que una sustancia, un material, sea un buen conductor térmico, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a fregar una sartén, ¿no? O una olla, ¿no? Tu preocupación será de, por lo menos en la base, y espero que haya sido curioso al ver las ollas de tu casa, ¿no? Por lo menos el componente de la base debe ser de gran conductividad térmica, ¿no? Y eso puede ser hasta cierto punto obvio, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar la cocción, ¿no? Para esos casos, uno está interesado en materiales de una gran conductividad térmica. Pero también se puede dar el caso en donde a mí no me interese que haya conducción térmica alta. A mí me conviene que el material que estoy estudiando o que voy a usar tenga una pobre conducción térmica. Y esto nos lleva al problema de ¿no? De las casas, de los establos, de las granjas, donde uno de repente cría animales, ¿no? Y se encuentra a gran altura, donde imperan zonas bastante gélidas, ¿no? O te imaginas en el polo norte, ¿no? En el polo sur, donde tú construyes tu casa de ladrillos y estos ladrillos deben ser especiales, ¿no? Hechos de hielo.
pero te interesa que esas construcciones hechas de ciertos materiales sean tales que estos tengan una baja conductividad térmica, ¿no? Para mantener más o menos en las mejores condiciones la temperatura del recinto, ¿no? Porque si fuesen grandes conductores no habría forma de sobrevivir, ¿no? La gente se congelaría, ¿no? Y en este contexto recuerda que hay proyectos entre Uni Cayetano, Uni Católica, ¿no? En donde se han investigado estos materiales, ¿no? Ahí para ese propósito se define la resistividad, ¿no? La resistividad térmica, obviamente como la inversa de K, ¿no? Acompañado con el largo del material, ¿no? Allá, esto es para caracterizar los aislamientos, ¿no? Ahora se ve como un material aislante, ¿de acuerdo? De baja conductividad térmica, ¿no? Ah, un ejemplo para una R asociada a un espacio de aire de 8,9 centímetros, ¿no? Una especie de vacío, ¿no? Una placa, otra placa, y ese medio, esa placa de aire de largo 8,9, ¿no? Ahí, ¿cuánto vale su R? Ah, vale 1,01 unidades pie cuadrado, ¿no? Unidades inglesas, ¿no? Fahrenheit, ¿no? ¿No? Hora BTU, ¿no? Eh, es muy conocido en el país el friaje, ¿no? Que se da incluso en zonas que no están muy elevadas, ¿no? Zonas que por alguna razón hay poca tendencia calórica y en invierno se comportan como zonas de alto friaje. Ahí mm, conviene hacer la fabricación de las casas con estos materiales, ¿no? El mejor aislante es el vacío, ¿no? Y es por eso que un termo que sea de calidad es un termo con un alto grado de vacío en la parte interna, lo cual va a permitir que uno conserve ya sea alimentos o sustancias, líquidos, a alta temperatura o a baja temperatura el mayor tiempo posible. ¿De acuerdo? Un termo de baja calidad no tiene un vacío adecuado. Si tú has sido curioso una vez más, la curiosidad es extremadamente importante en ciencias, ¿no? En ingeniería, en ciencias. Y tú has inspeccionado un termo, ¿no? Bueno, en mi caso, en mi caso, siempre había termo en mi casa. Nosotros somos 7 hermanos, ¿no? ¿Te imaginas? Cuando, cuando somos chiquititos, enanos, uno requiere de manera cuasi obligatoria un termo, ¿no? En mi caso siempre habían termos y yo era el encargado de desarmarlos. Y yo recuerdo que un termo de calidad era de la marca Termos. No sé si eso se mantendrá hasta ahora. Hay, por supuesto, de mucha mayor calidad, pero eran los que yo consideraba de calidad. Y una vez tapé uno de ellos y me costó destaparlo y también me costó una paliza porque sencillamente lo destruí. Pero quería ver ese aislamiento. ¿De acuerdo?
un aislamiento más o menos, pero el bulbo donde uno colocaba el líquido para mantener al bebé, ¿no? O a la madre eh, en condiciones de neonatalicio, ¿no? Eh, Tenían coberturas reflectantes, ¿no? Y hacía de que la sustancia, el líquido, se mantenga más tiempo a la temperatura, digamos, adecuada para su uso. Y los de mala calidad, pues son los que tienen un pobre aislamiento eh, y se enfrían o se calientan más rápidamente, ¿no? Bien, en cuanto a la convección, acá hablamos de un proceso en donde hay una migración, hay un movimiento tanto de la materia como del calor. En el caso anterior creo que era bastante claro de que solo había un flujo de calor, ¿no? Había una transmisión del calor a través de la barra, ¿no? En los procesos de convección, que se dan fundamentalmente en fluidos, o son muy intensos en fluidos, hay un desplazamiento, hay una migración tanto de la sustancia como del calor. ¿De acuerdo? Vamos a describirlo en cuanto a preguntas de clase. Nada más haremos eso. La primera dice, mm, ¿cómo se calienta el agua que se pone a hervir, ¿no? Si tú has observado, si has sido curioso en ese sentido, has visto cómo hay un proceso de convección clarito, ¿no? El agua asciende, ¿no? Y va uniformizando la temperatura del sistema, ¿no? Pero con un movimiento, con una agitación notable, ¿no? ¿No? Mm, un proceso que uno podría ver de manera significativa en un depósito Pirex, por ejemplo. Yo he tenido la suerte de verlo. Y incrementar el efecto usando tinte vegetal, ¿no? O sea, mercurio. En mi caso hice un experimento y también me cayó por eso. Le eché mercurio al agua que estaba... No, es que no había tinte vegetal. Yo escuché que había, pero busqué y no había. Y como estaba pues muy entusiasmado en ver el efecto, usé mercurio, ese famoso acetil rojo que tú de repente has visto, ¿no? Y todo se manchó. Yo, yo sé que le he causado grandes dolores de cabeza a mi mamita. Convenció de eso, ¿no? Convenció. Fíjate que una vez yo cogí su pan, y lo estaba guardando para su budín, y como estaba extremadamente duro, lo planché. Tú sabes que el budín se hace con pan, ¿no? Em, y antiguamente la gente, pues, el pan que le quedaba lo guardaba ahí, bien ventilado para que no se hongue, ¿no? Y, y así el budín. Yo recuerdo que una tarde estaba con hambre, esas hambres feroces, y solo encontré pan duro. Pero estaba tan duro que no me animé, así que lo que hice fue plancharlo. Y lo planché, lo convertí en un plano calentito, rico, pero la plancha había cogido parte de la masa y se había quemado. Pero yo tenía pan ahí, especie de tostada, pero fabricada con pan de 2 días, ¿sí? Y mi madre se enteró y ya, pues.
¿Dónde está ese muchacho? Historias que no se repiten, ¿no? ¿Cómo influye la convección en la dinámica atmosférica? ¿No? Los huracanes, los tifones, se crearán por convección atmosférica. ¿Mm? Hay una serie de fenómenos que están obviamente asociados a convección, también a cambios de presión como consecuencia de la convección. En el contexto de los huracanes, estos se centran en la zona tropical del mundo, ¿no? De nuestra querida Tierra. Y son muy clásicos en el Caribe, ¿no? Y generan fenómenos aeróbicos que pueden ser letales, ¿no? Eh, Tanto así que en Estados Unidos, si no estoy mal, existe una delegación oficial que investiga los huracanes, la Oficina Nacional de Huracanes, ¿no? ¿Te suena el nombre de Katrina? 2004, 2006, creo, ¿no? Hizo añicos a la costa oriental de los Estados Unidos, ¿no? Nueva Orleans, ¿no? Donde se producía NCIS. Hay otra serie espectacular, ¿no? Eh, para que se cree una central, un comité, ¿no? Que vigila los huracanes, e incluso usando vigilancia satelital, es porque uno comprende la letalidad de estos fenómenos, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, ¿Está la convección ahí metida? Hay una peli que yo vi sobre huracanes, ¿cómo se llama? Twister, ¿no? Twister, interesante. Hablan del famoso huracán grado 5, ¿no? El famoso dedo de Dios, ¿no? Que se basaba en un hecho real, ¿no? Son tan intensos que pueden sencillamente arrasar con todo lo construido por parte del hombre, ¿no? Lo arrasan, ¿no? En esa peli donde actuaba Helen Hunt, ¿no? Si no estoy mal, mm, y un actor que me recuerda a Mentiras Verdaderas, no me acuerdo su nombre, uno que se hace la pichi, ¿no? Porque le da miedo, creo. Eh, eh, Son prácticamente cuasi despedazados por este famoso dedo de Dios, ¿no? Muy bien, ahora el proceso de radiación, que es el proceso más importante en cuanto a mecanismo, en cuanto a forma de producirse esta transferencia de calor, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? ¿Me podrías responder por qué el fenómeno, por qué el proceso, por qué el mecanismo de radiación es el más importante de todos? Y ya se me provocó un café. Un segundo.
Bien, el proceso de radiación es el más importante
como ya lo hemos mencionado, creo que desde el comienzo de las clases. Porque sencillamente, gracias ahora a este mecanismo, es que la vida en la Tierra se da como la conocemos. ¿De acuerdo? Ya habíamos mencionado que en el contexto de la importancia de las ondas electromagnéticas eran importantes porque la energía que el Sol emana, orden de 10 a la 26 joules por segundo, llega a la Tierra en cuanto a ese mecanismo. ¿No? Pero también uno puede hablar de un mecanismo de radiación de energía calorífica, calor radiado por el Sol. ¿De acuerdo? Para sustentar por qué este proceso, visto como proceso, es el más importante de todos. ¿De acuerdo? Allá, hablamos de la famosa radiación solar, que es descrita por la ecuación de, no estoy de acuerdo con eso, de Stefan Boltzmann, ¿no? Y como se puede observar de esta expresión, la potencia radiativa de una superficie A, caracterizada por una emisividad epsilon, y que se encuentra a la temperatura T, en la ecuación T a la 4, donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann, está dada por esta expresión, donde si solo miramos la temperatura, depende fuertemente de ella. ¿De acuerdo? T a la 4. ¿De acuerdo? Esta constante, que no es complicado recordar, 5,7 por 10 a la menos 8 unidades SI, watt, metro cuadrado, Kelvin a la 4. La emisividad es un parámetro que va de 0 a 1, ¿no? Y que se toma 1 para los llamados cuerpos negros ideales, ¿no? Y permiten describir a estos procesos de una forma interesante. ¿De acuerdo? Se ve claramente que a mayor área habrá una mayor potencia radiativa, ¿no? Mientras más extendido sea el cuerpo, allá va a radiar más, ¿no? Esta cuestión que aquí se ve de manera contundente, evidente, ¿no? Fue lo que uno escucha, lo que uno escuchó, lo que yo escuché de manera contundente en esa chinganita hace años, ¿no? Hace bastantes años, ¿no? La puesta en evidencia de que las cucharas, al tener un área apreciable, permitían que el café se enfríe más rápido. ¿Cómo está ocurriendo con el café? Bien, por lo general te dan el valor de Excel como tú lo asumes, ¿no? Asumiendo que tienes un emisor ideal, ¿no? Las preguntas de clase, ¿no? ¿De qué forma se aprovechamos la energía radiante del sol? ¿Te has dado un baño de sol? A veces necesitamos baños de sol, ¿no? Y solo tienes que exponerte al sol, obviamente tomando sus precauciones, ¿no? Porque como tú sabes,
Si te expones deliberadamente, sin precaución, puede ser perjudicial. ¿Cómo se transforma la energía del Sol al llegar a la Tierra? ¿No? ¿Podrías hacer una línea de transformación? Empiezas en el Sol, recuerda que el Sol es un gran reactor de fusión nuclear, helio, ¿no? Es obtenido de la fusión de la unión de hidrógenos, ¿no? Allá, puedes armar la cadena en cuanto a todas las formas de energía que vemos en la Tierra, ¿no? Tres, ¿cómo la radiación de energía produce bienestar? Em, es una cuestión interesante, ¿no? Cuando uno recibe un baño de sol, se siente más energético, más vital, siempre con las precauciones mencionadas, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? ¿Habrá habido algún tipo de reacción química producida por el sol? ¿Somos como las plantitas? ¿Habrán procesos de fotosíntesis en nuestro cuerpo o algo parecido? ¿Conoces la tecnología fotovoltaica? Fíjense, actualmente, en cuanto a la carestía del servicio eléctrico, creo que pagamos una electricidad de un servicio eléctrico, si no el más, uno de los más caros a nivel del mundo. En estos momentos, mucha gente está virando hacia la obtención de energía fotovoltaica. Y tú te preguntarás, no, pero profe, aquí en Lima no hay mucho sol, pero en verano sí. En verano hay regular cantidad de sol y hablamos de un promedio de 4 meses, ¿de acuerdo? Y que tú puedas aprovechar esa radiación, ¿no? Y consumir menos tu sistema caro eléctrico en esos 4 meses, no sé, ¿no? Va a redundar en un beneficio económico, ¿no? Ojo, el asunto radical está en la instalación. Hay un costo en una casa promedio hasta donde he visto de 5.000 soles, ¿no? Más o menos, ¿no? Y luego se paga el mantenimiento, aunque es mucho menor, obviamente, ¿no? Anual. Pero ya tienes ahí tu sistema que te va a permitir aprovechar esa energía que, entre comillas, es gratuita, ¿no? No es gratuito, pero bueno, uno puede decir que sí, ¿no? Aprovecharla porque está ahí, solo que no la aprovechamos. Mucha gente está mirando esto, ojo, actualmente. Y la idea fotovoltaica en Perú empezó en los 60. Ojo, ¿qué fuente de energía renovables conoces? ¿No? En esta idea de, obviamente, usar la energía del sol, ¿no? Que es una energía renovable, ¿no? No contaminante o poco contaminante, ¿no? Frente al uso de la energía fósil o de la mismísima energía nuclear contaminante, ¿no? La que se obtiene de la fisión del uranio 236, ¿no? Que en su momento fue una cuestión álgida y hasta ahora debe seguir siendo, por los residuos de combustión, entre comillas, nuclear, son altamente tóxicos, sobre todo porque tienen plutonio. Bien, veamos ahora cómo aplicamos
Muy bien, vamos a aplicar y empecemos con esta aplicación. Bien, aquí hablan de un recipiente de capacidad calorífica nula, o sea, no intervienen los intercambios térmicos de calor, ¿no? En un recipiente de capacidad calorífica nula hay 50 gramos de hielo a cero Celsius. Si dentro del recipiente se colocan 200 gramos de agua a 90 Celsius, calcule la temperatura final del sistema, ¿no? El calor específico del agua es el que ya se presentó, 4186, y el calor latente de fusión del hielo es 334, 10 a la 5, también como ya se presentó, ¿no? El calor específico del agua es 1 en unidades no SI. El calor específico del hielo es 0,5, también en unidades no SI. Y el calor latente de fusión del hielo es, ahora dan su valor, ¿no? Mejor. Ese de 80 es aproximado, ¿no? 79,7 cal G, o sea, no SI, ¿no? Eh, bien, cuando uno recomienda, allá, pásate al SI, ¿no? Y trabaja todo en el SI, eso es un estándar, ¿no? Pero pueden haber casos en donde eso no sea necesariamente que hacer, ¿no? De repente si lo hago, es en vano porque se cancela, todo se cancela, ¿no? Si lo dejara así como está, de repente ocurre lo mismo, ¿no? Hay casos como en este que podría pasar, ¿de acuerdo? Pero la norma siempre es pasar al SI, olvidarse las unidades y lo que te resulta al final, si es masa, ¿no? Si es tiempo, si es fuerza, hay a kilogramos, segundo, newton a ojo cerrado, ¿no? Muy bien. Entonces, si ya resolvemos, acá es bastante evidente lo que está pasando, ¿no? Van a haber sustancias que pierden calor, van a haber otras que ganan calor, y el asunto de fondo es establecer, ¿no? La equivalencia, ¿no? Calor ganado, calor perdido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué sustancias ganan calor? ¿Qué sustancia gana calor? Allá el hielo ha de ganar calor. ¿Y qué sustancia pierde calor? Ah, el agua que estaba a 90, ¿no? ¿No? Si dentro del recipiente se colocan 200 gramos de agua a 90, allá esta será la que pierde calor, ¿no? ¿De acuerdo? Y por conservación deben ser iguales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué formas el calor que gana el hielo lo lleva a una temperatura de equilibrio final, ¿no? ¿De qué forma? Allá tiene que licuarse, ¿no? Tiene que fundirse, ¿no? Allá hay una componente para la parte, ¿no? De la fusión, pasar de agua sólida a cero a agua líquida a cero, y luego una componente de calor para
elevar su temperatura hasta la temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? Y acá sencillamente el agua inicial, que estaba a 90, ¿no? Desciende su temperatura a la temperatura de equilibrio, ¿no? Bien, eso ya en la siguiente expresión se cambian por las ecuaciones correspondientes para la parte de cambio de estado fase, para la parte de elevación de temperatura, ¿no? E igual al lado derecho, ¿no? Muy bien. Luego reemplazamos. Observar que la masa está en gramos, ¿no? Se pone énfasis en ello. En este caso no era necesario, ¿no? Si lo llevábamos todo al sistema SI, de repente era en vano, porque todo luego se iba a cancelar, ¿no? Se enfatiza ese hecho, ¿de acuerdo? Solo para que se tome en cuenta y luego se ha de cancelar, ¿no? Y se halla la temperatura de equilibrio. Allá la temperatura de equilibrio será 56,1 grados Celsius, ¿no? Cuidado con las aproximaciones, cuidado con la presentación de mis resultados. Solo ahí debo de ajustarme a la aproximación de mis cantidades. ¿De acuerdo? Muy bien. En esta siguiente aplicación nos hablan de dos cuartos, comparten una pared de ladrillos de 12,0 centímetros de grosor, pero están perfectamente aislados en las demás paredes. Cada cuarto es un cubo de 4,0 metros de arista. Si el aire de uno de los cuartos está a 10 y el otro a 30, ¿cuántos focos de 100 se requieren, se necesitan tener encendidas en el cuarto más caliente para mantener la misma diferencia de temperatura, ¿no? Y dan como dato adicional el K, la conductividad térmica del ladrillo, ¿no? Bueno, se supone que voy a poder usar la ecuación de Fugit, ¿no? Para efectos de responder a la pregunta de cuántos focos de 100 se necesitan, ¿no? Para mantener este gradiente de temperatura, ¿no? Entre los cuartos. Así que lo desarrollamos en el contexto ya mencionado, ¿no? Esta potencia, esta rapidez con la que ha de fluir el calor para mantener ese gradiente de temperaturas, 30-10, ¿no? Deberá de verse u obtenerse de la ecuación, ¿no? La constante de ladrillo de esa pared de 12 centímetros de espesor, cuya área, ¿no? Se desprende de esta forma cúbica de los cuartos. El delta de T se conoce, ¿no? Se está escribiendo ya como un delta de T positivo, ¿no? Y el delta de X también se conoce, ¿no? Mm, reemplazamos la K, el área, el delta de T positivo y
Acá hemos pasado de centímetros a metros, obviamente, porque ya todo está en el SI, ¿no? Y encontramos la potencia, ¿no? La potencia que se está desarrollando para O debido a este delta, ¿no? La transferencia debido a este delta es de 667 y se ha de mantener si solo si se colocasen un número de focos de 100 watts que me den esa, esa potencia, ¿no? Bueno, de ahí se desprende fácilmente el número de focos que se puede dar numéricamente de esta forma o se puede dar aproximado, ¿no? Cualquiera de los dos es válido en el contexto de resolver, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a desarrollar en la siguiente sesión es una mixtura de las leyes en cuanto a la primera, segunda y tercera. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollarlas en conjunto en la siguiente sesión con los correspondientes ejercicios que nos permitan ver esa conectividad entre ellas, la conservación de la energía, la que describe el flujo natural del calor y la imposibilidad de alcanzar el cero Kelvin en cuanto a lo que formula la llamada tercera ley. ¿De acuerdo? Como siempre, un gusto hacer física con ustedes. Revisen el material, preparen sus preguntas y nos veremos en la siguiente sesión. Cuídense. Gracias.